El sol de Chihuahua caía implacable sobre la plaza de Santa Rosa, un yunque incandescente que transformaba el aire en una bruma trémula y el polvo fino en un sudario dorado que lo cubría todo y a todos. Las casas de adobe, con sus muros gruesos y ventanas pequeñas, parecían encogerse bajo el castigo del cielo, ofreciendo poco respiro del calor que emanaba del suelo agrietado. El silencio que flotaba sobre el pueblo no era de paz, sino de un agotamiento colectivo, una resignación pesada como el propio aire. Los pocos habitantes que se aventuraban a cruzar la plaza lo hacían con los hombros encorvados y la mirada baja, como si temieran atraer la atención de un dios severo o, peor aún, del coronel Morales, cuyo poder era la única ley verdadera en aquellas tierras olvidadas. Santa Rosa era un lugar donde la esperanza llegaba a cuentagotas, como la rara lluvia del desierto. En medio de esa quietud opresiva, la figura solitaria de Javier destacaba, sentado en una rústica mesa de madera, afuera de la única cantina que se atrevía a mantener sus puertas abiertas durante la siesta. Era un espectro de un mundo diferente. Su sombrero de fieltro, gastado y manchado de sudor, arrojaba una profunda sombra sobre un rostro que era un mapa de leguas recorridas y batallas libradas. La barba crecida, el abrigo demasiado pesado para el clima y las botas cubiertas por capas de polvo de diferentes tierras hablaban de un viaje sin destino. No pertenecía a Santa Rosa, y cada fibra de su ser transmitía el mensaje de que no deseaba pertenecer a ningún lugar. Su presencia era una anomalía, una piedra oscura en un arroyo seco, y las miradas furtivas de los locales confirmaban su estatus de forastero. Comía despacio, con una economía de movimientos que rozaba la desconfianza. El tenedor subía y bajaba con una precisión mecánica, pero sus ojos nunca se fijaban por completo en el plato de carne seca con puré de papas. Vagaban, escudriñando las sombras de los callejones, el brillo de un metal a lo lejos, el movimiento súbito de una cortina en la ventana. Eran los ojos de un hombre que había aprendido de la manera más dura que el peligro raramente se anuncia. Y es en almas como la suya donde nacen las leyendas. Esta no es solo una historia, es un viaje al corazón de la soledad y la redención, y te necesito conmigo. Si crees que hasta el alma más perdida merece una segunda oportunidad, te ruego, no pases de largo. Suscríbete ahora. Mi meta es llegar a 1000 almas valientes que se unan a esta comunidad. Comenta abajo desde qué rincón del mundo estás viendo esto, para que sepa que no estoy solo. Tu suscripción es el gesto que puede cambiarlo todo. Hazlo ahora. La comida no tenía sabor, era solo combustible. Un medio para continuar el viaje cuyo propósito él mismo ya no entendía. Cada bocado era un acto de supervivencia, un ritual vacío que lo mantenía en pie un día más. En su mente resonaban los fantasmas de un pasado que intentaba ahogar en kilómetros de desierto y en el silencio de su propia compañía. Rostros, voces, el sonido de un disparo que lo cambió todo. Empujaba esos recuerdos al fondo de su conciencia, encerrándolos tras una muralla de apatía. Su única ambición era llegar al día siguiente sin añadir nuevos fantasmas a su colección. Era una existencia sombría, despojada de cualquier significado que no fuera el de simplemente seguir respirando, un día a la vez, hasta que el desierto finalmente lo reclamara. Fue entonces cuando una pequeña sombra se proyectó sobre su mesa, interrumpiendo el ritmo monótono de su comida. No levantó la cabeza de inmediato. En su experiencia, las interrupciones rara vez traían buenas noticias. Podía ser un borracho buscando pelea, un ladrón probando su suerte, o un oficial de un gobierno corrupto olfateando una antigua recompensa. Permaneció inmóvil, la mano suspendida sobre el plato, los músculos tensos bajo el abrigo polvoriento. El silencio se prolongó por un largo momento, roto solo por el zumbido distante de una mosca
y el sonido de su propio corazón latiendo, un tambor lento y cauteloso en su pecho. La pequeña sombra no se movió, no habló, solo esperó, con la paciencia que solo las piedras del desierto y los niños abandonados parecen poseer. Lentamente, como si levantara un gran peso, Javier alzó la vista. Ante él estaba una niña, quizás de unos 6 años, aunque sus ojos parecían cargar el peso de 6 décadas de sufrimiento. Estaba descalza, los pies cubiertos por una costra de polvo y callos. El vestido, que un día fue de un azul vibrante, ahora era un harapo descolorido y remendado, colgando de su cuerpo delgado. El cabello oscuro y enmarañado caía sobre su rostro, pero no lograba ocultar la intensidad de su mirada. Eran ojos que no pedían, sino que afirmaban una realidad. Ojos que ya habían presenciado el infierno y regresado, despojados de cualquier ilusión infantil. Eran los ojos de Sofía, una huérfana que el pueblo fingía no ver. Ella no dijo una palabra. El silencio era su lenguaje, su escudo. En un mundo donde las palabras podían traer dolor o falsas promesas, había aprendido a comunicarse de una forma más primitiva y honesta. Su pequeño brazo se alzó y la mano se extendió sobre la mesa, la palma abierta, los dedos finos y sucios. No era un gesto de súplica, no había la debilidad de la mendicidad. Era un gesto simple, directo, un hecho, una declaración silenciosa de una necesidad fundamental, el hambre. El gesto flotó en el aire caliente y quieto, un desafío, mudo a la indiferencia de Javier, un signo de interrogación colocado directamente en el centro de su mundo vacío y egocéntrico. Javier la miró fijamente, el rostro una máscara de piedra. En su mente se libraba una guerra fría. El instinto, afilado por años de autosuficiencia brutal, le gritaba que la ignorara. Ignorar era seguro. Involucrarse era peligroso. Crear lazos era una sentencia de muerte, una lección que su pasado había grabado en su alma con un hierro al rojo vivo. No le debía nada a nadie, y mucho menos a una niña anónima en un pueblo olvidado por Dios. Podía simplemente negar con la cabeza, girar el rostro y seguir comiendo, y en pocos minutos ella desaparecería, absorbida de nuevo por el paisaje miserable del que había emergido. Sería lo más fácil de hacer, lo más inteligente, pero esos ojos lo retenían. En aquel silencio profundo vio un reflejo no deseado de sí mismo, la misma soledad, el mismo abandono, y por un breve y terrible segundo, los contornos del rostro de la niña se superpusieron a otro rostro, uno que él se forzaba a olvidar cada noche antes de que el sueño le negara el alivio. Un fantasma personal que el gesto de ella había invocado desde las profundidades de su memoria. La muralla de cinismo que había construido alrededor de su corazón tembló y apareció una pequeña grieta. La irritación se apoderó de él, una furia fría contra aquella pequeña criatura por atreverse a perturbarlo, por hacerlo sentir algo más allá del vacío. Quería gritar, echarla, romper el hechizo de esa mirada. En lugar de eso, un pesado suspiro escapó de sus labios, un sonido de rendición. Con un movimiento brusco, casi violento, empujó el plato de comida hacia el centro de la mesa, en dirección a la mano extendida de ella. El plato de metal arañó la madera, un sonido agudo que cortó el silencio de la plaza. Fue un gesto de contrariedad, un acto de bondad nacido de la rabia, no de la compasión. Se reclinó en la silla, cruzando los brazos, el rostro aún con el ceño fruncido. La observaría comer y luego se iría. Sería el fin de la historia. Un pequeño desvío en su largo y solitario viaje. Nada más. Un instante de debilidad que sería rápidamente olvidado, tragado por el desierto y el polvo del olvido. Al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Sofía no mostró sorpresa ni gratitud. Simplemente bajó la mano y, con la misma solemnidad silenciosa, comenzó a comer con los dedos.
Cada movimiento era deliberado, sin la prisa desesperada de los hambrientos. Era como si estuviera realizando un ritual sagrado, honrando la comida que le había sido concedida. Javier la observaba, un nudo formándose en su garganta. La ausencia de emoción de la niña era más perturbadora que cualquier llanto o sonrisa. Era la marca de un trauma profundo, de un alma que se había cerrado para protegerse. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, a pesar del calor abrasador. ¿Qué habría visto esa niña para borrar de sí misma la capacidad de expresar alegría o alivio? La pregunta lo incomodó y lo odió. Lo que Javier no percibió, inmerso en su propio conflicto interno, fue que aquel pequeño drama no pasó desapercibido. Desde la oscuridad de la puerta de la cantina, el olvido, un par de ojos fríos observaban cada detalle de la escena. Eran los ojos de uno de los secuaces del coronel Morales, un hombre cuyo único talento era la lealtad ciega y la violencia eficiente. Él no vio a un hombre compartiendo su comida con una niña hambrienta. Vio a un forastero asociándose con un problema, con un cabo suelto que su patrón había ordenado eliminar. Para él, el gesto de Javier no fue de caridad, sino de complicidad. La niña, Sofía, era más que una huérfana. Era una testigo, la última superviviente de una masacre. El secuaz permaneció en la sombra, su rostro impasible. Registró el rostro de Javier, grabando cada detalle en su memoria: el sombrero, la barba, el abrigo, el arma que seguramente estaba escondida debajo. La orden del coronel había sido clara. La niña debía desaparecer discretamente, sin alboroto. Pero ahora un elemento impredecible había entrado en la ecuación. Un forastero, posiblemente un pistolero, que se había conectado con el objetivo. La situación exigía un nuevo cálculo, un enfoque diferente. El hombre retrocedió hacia la penumbra de la cantina, el olor a tequila barato y desesperación llenando sus fosas nasales. Necesitaba informar al coronel. El gesto de bondad de Javier había, sin que él lo supiera, sellado su destino al de la niña. Mientras Sofía terminaba el último trozo de carne, la plaza de Santa Rosa parecía contener la respiración. Las pocas personas que presenciaron la escena desviaron la mirada, sus rostros una mezcla de lástima y miedo. Sabían quién era la niña y sabían por qué nadie se atrevía a ayudarla. Ayudar a Sofía era desafiar al coronel Morales, y desafiar al coronel era invitar a la muerte a casa. Vieron al forastero y pensaron: pobre diablo, sintiendo pena por el tonto que no conocía las reglas invisibles que gobernaban aquel lugar. Ese plato de comida no fue un regalo, fue una condena. Y ahora todos esperaban para ver cómo la crueldad del desierto cobraría su precio por aquel acto de humanidad. Javier sentía las miradas sobre sí, una presión invisible que lo inquietaba. Era un animal salvaje que podía sentir la aproximación de los depredadores. La atmósfera había cambiado. El silencio ahora no era de agotamiento, sino de anticipación. Una tensión sutil, como la electricidad en el aire antes de una tormenta. No sabía la causa, pero su instinto le gritaba que era hora de partir. En cuanto la niña terminara, montaría en su caballo y se perdería en el horizonte, dejando atrás Santa Rosa y sus secretos. Pagó por la comida, dejando las monedas en la mesa con un sonido metálico que sonó demasiado fuerte en el silencio expectante. La interacción había terminado. El nudo estaba deshecho. Sofía terminó de comer, limpiándose los dedos en el vestido polvoriento. Miró a Javier una última vez, y por primera vez, él vio algo más allá del vacío en sus ojos. Era un brillo minúsculo, casi imperceptible, de reconocimiento. No era gratitud, sino algo más fundamental. Ella lo veía. Lo reconocía como el hombre que había roto la regla de indiferencia del mundo. Luego, tan silenciosamente como apareció, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Una pequeña figura solitaria moviéndose hacia la iglesia al otro lado de la plaza.
Javier la observó irse, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña e incómoda sensación de pérdida. Ese breve momento de conexión lo había dejado más expuesto que años de tiroteos. Se levantó, la silla crujiendo en protesta. Era hora de seguir adelante. Su vida era una sucesión de partidas, de nunca mirar atrás. Se echó la mochila al hombro y caminó hacia su caballo, atado a un poste cercano. Intentó no mirar en la dirección que había tomado la niña, pero sus ojos lo traicionaron. La vio, a medio camino de la iglesia, una figura frágil bajo el vasto y cruel cielo azul. Y entonces vio algo más. Dos figuras masculinas emergiendo de un callejón, moviéndose con una intención depredadora que hizo que la sangre de Javier se helara. No estaban caminando, estaban cazando, y su objetivo era la pequeña y silenciosa niña. Por un instante, Javier se congeló. Esta no era su lucha. Su cerebro, su lógica, cada fibra de su ser entrenado para sobrevivir, le gritaba que montara en su caballo y se alejara. «Ándale, vete de aquí». La niña no era nada para él. Era solo un rostro en la multitud de sufrimiento que había encontrado en sus viajes. Intervenir sería un suicidio. Sería romper su regla más importante. No te involucres. Podía oler el peligro en el aire, acre e inconfundible. Podía simplemente dar la espalda, y nadie lo sabría jamás. Sería solo otro forastero que pasó por Santa Rosa y no vio nada, no hizo nada, como todos los demás. Pero la imagen de ella comiendo, la solemnidad en sus gestos, la chispa de reconocimiento en su mirada, aquello había plantado una semilla en suelo árido. Y la visión de aquellos hombres, moviéndose como coyotes hacia un cordero, despertó algo en él. No era heroísmo, era rabia, una furia primordial contra la injusticia que veía repetirse infinitamente en ese mundo sin ley. Era el eco de su propio fracaso en proteger a quienes debería haber protegido en el pasado. Los fantasmas que intentaba enterrar en el desierto se levantaron, gritando en su mente, y exigían una acción. La inacción ya no era una opción, ya no era seguro, era solo cobardía. El coronel Morales, en su vasta hacienda, recibía la noticia de su secuaz con una sonrisa fina y cruel. La hacienda era una fortaleza, un oasis de riqueza y poder rodeado por un mar de pobreza. Para Morales, la tierra lo era todo. La había tomado con sangre y la mantendría con más sangre, si fuera necesario. La familia de Sofía, los Valdivia, poseía un pedazo de tierra con un pozo que nunca se secaba, un tesoro invaluable. Les hizo una oferta, la rechazaron. Entonces los eliminó, un acto de negocios, en su visión. Pero la niña sobrevivió, un detalle irritante. Y ahora un forastero desconocido se había involucrado. A Morales no le gustaban las complicaciones. La orden fue dada con una frialdad espantosa. Traigan a la niña y entierren al forastero donde nadie jamás lo encuentre. El padre Mateo, desde la ventana de su pequeña sacristía en la iglesia de Santa Rosa, también observaba la escena desarrollarse en la plaza. Era un hombre cuya fe era constantemente puesta a prueba por la brutal realidad de su rebaño. Conocía la historia de Sofía, guardaba el secreto de la masacre de los Valdivia como una brasa ardiente en su conciencia. Había intentado proteger a la niña, pero sabía que su poder era limitado contra la crueldad del coronel. Rezaba por un milagro, una señal de que Dios no había abandonado por completo aquel lugar. Y entonces vio al forastero, un hombre que parecía tan perdido como todos los demás, empujar el plato de comida hacia la niña. Y en ese gesto, el padre sintió una chispa de esperanza. Mientras tanto, de vuelta en la plaza, los hombres se acercaban a Sofía. Uno de ellos extendió la mano para agarrarla. La niña no gritó, simplemente se encogió, todo el cuerpo tenso, esperando el golpe, el dolor. El tiempo pareció ralentizarse para Javier. Vio el miedo en los ojos de los pocos aldeanos que se atrevían a mirar. Vio la arrogancia en los rostros de los secuaces.
y vio la resignación en el pequeño cuerpo de Sofía. En ese instante la elección fue hecha. No fue una elección consciente, sino un reflejo, un instinto largamente dormido que despertó con una fuerza violenta. El pistolero que creía haber enterrado bajo capas de polvo y amargura resurgió. El primer hombre que intentó agarrar a Sofía nunca vio lo que lo golpeó. Javier se movió con una velocidad fantasmal que desmentía su apariencia cansada. En 3 largos pasos cruzó la distancia. Su mano agarró la muñeca del secuaz, torciéndola con un crujido enfermizo de hueso rompiéndose. El hombre gritó, una nota aguda de dolor y sorpresa. El segundo secuaz, tomado por sorpresa, intentó sacar su arma, pero Javier fue más rápido. La bota de Javier golpeó la rodilla del hombre con una fuerza aplastante y cayó al suelo aullando de dolor. No hubo disparos, no hubo un duelo dramático, solo una explosión de violencia contenida, brutal y terriblemente eficiente. La plaza quedó en un silencio conmocionado. Los aldeanos miraban, boquiabiertos, la escena. Nadie jamás se había atrevido a desafiar a los hombres del coronel Morales en público. Era impensable. El forastero no solo los desafió, los incapacitó en segundos, con una precisión aterradora. Se irguió, el pecho agitado, la adrenalina cantando en sus venas. Sus ojos, antes cansados, ahora ardían con una luz peligrosa. Miró a los hombres retorciéndose en el suelo y luego a la niña, que lo observaba con sus ojos grandes y silenciosos, sin miedo, solo con una intensa curiosidad. Había cruzado una línea, ya no había vuelta atrás. Sin una palabra, Javier agarró la mano de Sofía. La piel de ella era pequeña y fría en la suya. La jaló consigo, corriendo hacia su caballo. Sabía que el sonido de esa breve pelea sería el pistoletazo de salida para una cacería mortal. Otros hombres del coronel vendrían, mejor armados y en mayor número. Quedarse en Santa Rosa era una sentencia de muerte para ambos. Su viaje solitario y sin rumbo había terminado. Ahora tenía un propósito, uno que no pidió y no quería: garantizar la supervivencia de esa niña. La subió a la silla, montó detrás de ella y con un grito al caballo galopó fuera de la plaza, dejando atrás al pueblo conmocionado y un rastro de polvo. La huida hacia el desierto comenzó. El vasto e implacable desierto de Chihuahua se abría ante ellos, un paisaje de belleza desoladora y peligro constante. Era un refugio y una trampa al mismo tiempo. Para Javier era un territorio familiar, un lugar cuyas crueles reglas entendía, pero ahora no estaba solo. Tenía la responsabilidad de una vida inocente, una carga que pesaba más que todas las armas y monedas que jamás había llevado. Mientras cabalgaba, con el pequeño cuerpo de Sofía seguro en sus brazos, una única pregunta martilleaba en su mente. Al intentar salvarla, ¿la estaba realmente rescatando o solo la estaba arrastrando al infierno de violencia que era su vida? El polvo de Santa Rosa se asentaba lentamente en la plaza, pero la agitación apenas comenzaba. El acto de rebelión de Javier fue como una piedra arrojada a un lago estancado, las ondas expandiéndose en todas direcciones. Para el coronel Morales era un insulto intolerable, una afrenta a su autoridad que exigía una respuesta aplastante. Para el padre Mateo era la respuesta a sus oraciones, aunque de una forma mucho más violenta de lo que había imaginado. Para la gente de Santa Rosa era una semilla de algo cuyo nombre habían olvidado: coraje. Y para Javier y Sofía era el inicio de una odisea, un viaje desesperado por la supervivencia que pondría a prueba los límites de su resistencia y la profundidad de su humanidad. La introducción de nuestra historia concluye aquí, con nuestros protagonistas cabalgando hacia el sol poniente, un futuro incierto ante ellos y un pasado sangriento pisándoles los talones. El gesto que comenzó con un simple plato de comida se ha transformado en una lucha por la vida, por el alma de un hombre y por la inocencia de una niña.
Si crees que incluso en el lugar más árido un acto de bondad puede florecer y cambiar el destino, entonces suscríbete a nuestro canal para seguir cada paso de este emocionante viaje. Nuestra meta es llegar a 1000 almas valientes que, como Javier, se atreven a importarles. Deja en los comentarios desde dónde estás viendo y prepárate, porque la travesía por el desierto apenas comienza. El conflicto central ha sido establecido de forma visceral. Javier, un hombre que buscaba el olvido, ahora se encuentra encadenado a una responsabilidad que lo obliga a recordar. No es un héroe, sus acciones nacieron del instinto y de la furia, no de la nobleza. Es un hombre imperfecto, intentando hacer lo correcto por razones que ni él mismo comprende completamente. Esta complejidad es el motor de su viaje interno, la lucha entre el monstruo que fue y el protector que se ve forzado a ser. El paisaje que los rodea, el desierto, se convierte en un personaje en sí mismo, reflejando la aridez de su esperanza y la vastedad de su desesperación. Sofía, en su silencio, representa el corazón de la historia. No es una carga pasiva, sino un catalizador. Su presencia constante obliga a Javier a confrontar su propia humanidad. Cada vez que la mira, se ve forzado a ver lo que el mundo y hombres como él han hecho con la inocencia. Proteger su cuerpo se vuelve sinónimo de intentar salvar su propia alma. La dinámica entre ellos, construida con pocas palabras y muchos gestos, será el pilar emocional sobre el cual se apoyarán toda la tensión y el drama. Su viaje no es solo una huida de Morales, sino una búsqueda de un santuario, tanto físico como espiritual. El pueblo de Santa Rosa, aunque dejado atrás, sigue siendo una pieza fundamental. La rebelión de Javier no será olvidada. Lo que hizo puede inspirar a otros o puede traer una represalia aún más brutal del coronel sobre los habitantes. La semilla del cambio ha sido plantada en el polvo y queda por ver si encontrará suelo fértil para crecer o si será aplastada bajo la bota de la tiranía. El padre Mateo ahora tiene un papel crucial que desempeñar, como el guardián de la conciencia de la ciudad, navegando entre la fe y la prudencia. La historia de Javier y Sofía se convierte también en la historia del alma de Santa Rosa. La lucha de dos individuos refleja la lucha de toda una comunidad por su dignidad. El galope frenético que los sacó de Santa Rosa disminuyó a un trote exhausto, tan pronto como las primeras dunas del desierto los engulleron, borrando el pueblo del horizonte. La adrenalina que había impulsado a Javier dio paso a una amarga claridad. El sol de la tarde golpeaba su espalda con la fuerza de un martillo, y el vasto silencio del desierto era ahora su único compañero, roto solo por el sonido rítmico de los cascos del caballo en la arena y la suave respiración de la niña en sus brazos. Miró hacia abajo, a la parte superior de la cabeza de ella, el cabello oscuro y enmarañado, y sintió el peso de su decisión. No era el peso físico de ella, sino el peso aplastante de la responsabilidad. Cada kilómetro que los alejaba de Santa Rosa los hundía más en un territorio donde la única ley era la de la supervivencia. Una ley que él conocía bien, pero que nunca antes había tenido que aplicar para proteger a alguien más que a sí mismo. La primera lección del desierto fue la sed. El agua en su cantimplora, que antes parecía suficiente para días, ahora se volvía preciosamente finita, una cuenta regresiva hacia la desesperación. Javier racionó el líquido con una disciplina severa, ofreciéndole primero a Sofía, que bebía a pequeños sorbos, sus ojos grandes y serios fijos en él, como si intentara descifrar al hombre que la había secuestrado para salvarla. Él le enseñó, sin palabras, la importancia de cada gota, el peligro del sol del mediodía, la necesidad de conservar energía. Sus gestos eran bruscos, su voz, cuando la usaba, era un gruñido monosilábico. Bebe, sujétate, silencio. Aún la mantenía a distancia, tratándola
menos como a una niña y más como una pieza de carga frágil y complicada que se había visto forzado a transportar a través del infierno. Cuando cayó la noche, el calor dio paso a un frío cortante que parecía emanar de la propia arena. Javier encontró un refugio precario en una formación rocosa que ofrecía protección contra el viento aullante. Encendió una pequeña hoguera con ramas secas, las llamas danzando y proyectando sombras monstruosas en las paredes de piedra. El fuego ofrecía un calor bienvenido, pero también los convertía en un blanco visible en la inmensidad oscura. Era un riesgo calculado. El frío podía ser tan mortal como los hombres de Morales. Compartió un trozo de pan seco y carne seca con Sofía, la escasa comida consumida en un pesado silencio. La niña comía con la misma solemnidad de antes, sus ojos reflejando las llamas, un universo de pensamientos inescrutables contenido en su pequeño cuerpo. Esa primera noche, los fantasmas de Javier vinieron a visitarlo. Mientras Sofía dormía, acurrucada cerca del fuego, él se sentó de guardia, el rifle en su regazo, los ojos escudriñando la oscuridad. Pero el verdadero peligro estaba dentro de él. Los recuerdos que había pasado años suprimiendo afloraron con una fuerza abrumadora. El rostro de su esposa, Elena, sonriendo bajo el sol de un patio florido. La risa de su hijo, Mateo, demasiado pequeño para montar un caballo de verdad, y el sonido del disparo, el olor a pólvora y sangre, la culpa, un veneno que corroía su alma, le recordaba que ya había tenido una familia que proteger y había fracasado miserablemente. Proteger a Sofía parecía una segunda oportunidad perversa, una oportunidad de fracasar de nuevo, de ver la inocencia ser destruida por su causa. El sueño, cuando finalmente llegó, no trajo alivio, solo pesadillas. Se debatió en un sueño agitado, reviviendo el momento en que lo perdió todo, el eco de sus propios gritos de impotencia atrapados en su garganta. En medio del terror, sintió un suave toque en su brazo. Sus ojos se abrieron de golpe, el instinto lo hizo alcanzar su arma, pero era solo Sofía, despierta, mirándolo con una silenciosa preocupación en sus ojos. No dijo nada, solo mantuvo la mano en su brazo por un momento, un pequeño gesto de consuelo que lo desarraigó de su espiral de dolor. Se apartó bruscamente, incómodo con la inversión de roles, con la vulnerabilidad que ella había presenciado. Pero algo había cambiado. En la oscuridad del desierto, por primera vez, no se sintió completamente solo. 2 días después, encontraron las huellas. 3 caballos, moviéndose a un ritmo rápido y decidido. Los hombres de Morales estaban más cerca de lo que imaginaba. El instinto de caza de Javier tomó el control. Se volvió más cauteloso, más alerta, sus sentidos agudizados por la amenaza inminente. Le enseñó a Sofía a caminar sin dejar huellas visibles, a usar las sombras y las rocas para esconderse, a comunicarse con señas de mano. Ella aprendió rápido, su quietud natural y su capacidad de observación transformándose en herramientas de supervivencia. No era una carga, era una sombra, una compañera silenciosa en su desesperada huida. Un respeto reacio comenzó a crecer en Javier por esa pequeña y resiliente criatura. La persecución se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón. Javier usó todo su conocimiento del terreno para despistarlos, llevándolos por desfiladeros traicioneros y lechos de ríos secos. La tensión era una cuerda tensa, vibrando con cada sonido del viento, cada piedra suelta. En un atardecer, cuando se refugiaban en una pequeña cueva, oyeron las voces de los perseguidores resonando en el cañón de abajo. Eran ásperas, crueles, llenas de la certeza de quien está en la cima de la cadena alimenticia. «El coronel quiere a la niña viva», dijo una voz. «El hombre no le importa. Podemos divertirnos con él». Javier puso la mano sobre la boca de Sofía, aunque no fue necesario. Ella permaneció inmóvil, los ojos muy abiertos, el cuerpo presionado,
contra el de él, ambos conteniendo la respiración mientras el peligro pasaba a pocos metros de distancia. Cuando las voces desaparecieron, un silencio tenso permaneció. El peligro inmediato había pasado, pero la amenaza flotaba, más real y aterradora que nunca. Javier sintió el pequeño cuerpo de Sofía temblar contra el suyo, no de frío, sino del miedo que finalmente encontró una brecha en su coraza. En ese momento, ya no era un fugitivo tratando de deshacerse de un problema. Era un protector. La rabia que sintió no era solo por su propia situación, sino por la crueldad que esos hombres representaban, por la maldad que quería destruir la pequeña vida que sostenía. La ambigüedad se había ido. La supervivencia de ella se había convertido en su única razón de ser, su única y desesperada misión. La sostuvo por un momento un torpe gesto de consuelo. «No te encontrarán», susurró, la voz ronca. «No lo permitiré». Fueron las primeras palabras de promesa que pronunciaba en años, y su peso lo asustó y lo fortaleció al mismo tiempo. Había hecho una promesa similar antes y la había roto. Esta vez preferiría morir antes que dejar que se rompiera. El desierto, que antes era un paisaje de su propia desolación interior, ahora se había convertido en un campo de batalla por la redención. Cada amanecer era una victoria, cada sorbo de agua un acto de desafío. Estaba luchando no solo contra los hombres del coronel, sino contra el fantasma de su propio fracaso. Su viaje los llevó a un pequeño oasis escondido, un trozo de verde y vida en medio de la muerte marrón del desierto. Una pequeña fuente brotaba de las rocas, formando un pozo de agua cristalina rodeado de palmeras. Era un santuario, un lugar para respirar. Por primera vez en días pudieron beber agua a voluntad, lavar el polvo de sus rostros y cuerpos. Javier cazó un pequeño conejo y esa noche comieron su primera comida caliente y sustanciosa desde que dejaron Santa Rosa. La comida, el descanso y la seguridad temporal comenzaron a desgastar los bordes de su miedo y agotamiento, permitiendo que algo nuevo floreciera entre ellos. Fue allí, a la orilla del agua, bajo un cielo cuajado de estrellas, donde Sofía finalmente habló. Javier estaba limpiando su rifle, un ritual metódico que lo calmaba. Sintió la mirada de ella sobre sí, y cuando levantó la cabeza, ella señaló una constelación brillante. «Mi mamá decía que eran los ojos de los ángeles», dijo ella, la voz pequeña y un poco ronca por el desuso. La frase, simple, cargada de anhelo e inocencia, golpeó a Javier con la fuerza de un puñetazo. Se quedó sin palabras, el mecanismo del arma frío en sus manos. Ella no solo había hablado, sino que había compartido un recuerdo, un pedazo de su mundo perdido. Javier tragó saliva, el nudo en su garganta apretado. «Tenía razón», logró decir, la voz más suave de lo que pretendía. «Te están cuidando». Era una mentira. Ya no creía en ángeles, pero era una mentira que necesitaba que fuera verdad, tanto para ella como para sí mismo. Ese fue el momento en que la última pared de su resistencia se derrumbó. Ella ya no era una huérfana anónima, era Sofía, una niña a la que le gustaban las historias sobre ángeles y que había perdido a su madre. Una niña que merecía más que una vida de huida y miedo. Y él, Javier, un hombre que se consideraba maldito, era lo único que se interponía entre ella y la oscuridad. La conversación que siguió fue vacilante, hecha de fragmentos. Sofía habló de sus padres, de la vida en el rancho antes del día en que vinieron los hombres malos. No entró en detalles sobre la masacre, pero el dolor en su voz pintaba un cuadro vívido. Javier la escuchó, sintiendo cada palabra como una brasa en su propia herida. Se encontró compartiendo un pedazo de su propio pasado, hablando del caballo que su hijo Mateo tanto quería, una confesión que nunca había hecho a otra alma. En ese oasis, dos supervivientes solitarios, un hombre y una niña, encontraron un terreno común en su dolor y,
comenzaron a construir un frágil puente de confianza el uno hacia el otro. En este punto del viaje, la tensión es inmensa, y la elección de Javier de proteger a Sofía lo coloca en un camino sin retorno, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. Se ve obligado a usar la violencia que tanto odia para proteger la inocencia que creía haber perdido para siempre. ¿Qué harías tú en el lugar de Javier? ¿Seguirías huyendo, esperando que el desierto ofreciera una salvación improbable? ¿O buscarías una confrontación para acabar con la amenaza de una vez por todas? Comparte tu opinión en los comentarios, porque la decisión que tomará a continuación cambiará el destino de ambos para siempre. Queremos saber cómo se manifestaría tu coraje en esta tierra sin ley. Desafortunadamente, la paz en el oasis fue temporal. A la mañana siguiente, uno de los secuaces de Morales, un rastreador hábil, los encontró. No hubo tiempo para huir o esconderse. La violencia estalló bajo el sol de la mañana. El sonido de un disparo resonó entre las palmeras y Javier sintió un dolor agudo en su hombro mientras se arrojaba delante de Sofía, protegiéndola con su cuerpo. Respondió al fuego con una precisión letal. El sonido de su pistola una respuesta brutal a la agresión. El tiroteo fue corto y salvaje. Cuando el silencio regresó, el secuaz yacía muerto en la arena, y el hombro de Javier sangraba abundantemente, manchando el agua pura del pozo. Había ganado el enfrentamiento, pero a un costo. Estaba herido, y su debilidad los hacía vulnerables. La sangre en el agua era una señal para cualquiera que pasara, una invitación para los depredadores, tanto animales como humanos. Necesitaban salir de allí, encontrar un lugar más seguro para esconderse y recuperarse. La herida palpitaba, un recordatorio constante de su mortalidad. Pero cuando miró a Sofía, no vio miedo en sus ojos, vio determinación. Ella rasgó un trozo de su ya andrajoso vestido y con una seriedad que desmentía su edad, comenzó a limpiar su herida usando hojas que él le había enseñado a identificar como antisépticas. La inversión de roles fue completa. La niña cuidaba del protector herido. La resiliencia de ella, su negativa a rendirse a la desesperación, le dio a Javier la fuerza para continuar. La observó trabajar, las pequeñas manos sorprendentemente firmes, y sintió una oleada de algo que se asemejaba al orgullo paternal. Ella no era solo una víctima, era una luchadora, al igual que él. Eran de la misma estirpe, forjados en el mismo horno de pérdida y sufrimiento. En ese momento, el lazo entre ellos se solidificó, ya no en necesidad o culpa, sino en un respeto mutuo y profundo afecto. Eran una familia, una pequeña y rota familia de dos contra el mundo. Con el hombro vendado de forma improvisada, Javier la ayudó a montar en el caballo, y partieron del oasis manchado de sangre. El dolor lo mareaba, pero se negaba a ceder. Sabía que no podían seguir vagando por el desierto indefinidamente. Necesitaban un refugio, un lugar donde pudieran defenderse, un lugar que ofreciera más que una roca o una cueva. Y entonces un recuerdo surgió en su mente, un lugar de su juventud errante, la misión abandonada de San Jacinto. Un santuario en ruinas, olvidado en el tiempo, situado en un terreno elevado y de difícil acceso, un lugar de fantasmas y santos olvidados. La misión se convirtió en su nuevo objetivo, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Era una apuesta peligrosa. El lugar era conocido por leyendas locales, evitado por los supersticiosos, pero su ubicación remota y su estructura defendible lo convertían en la mejor opción. Llegar allí requeriría los últimos vestigios de su fuerza. El viaje se convirtió en una prueba febril. El dolor de la herida de Javier empeoraba y la infección comenzaba a instalarse. Luchaba por mantenerse consciente, guiando al caballo con una mano mientras la otra presionaba la herida. Sofía lo observaba.
su rostro una máscara de preocupación, ofreciéndole agua y suaves palabras de aliento. Durante esta travesía febril, las barreras entre el pasado y el presente se disolvieron para Javier. En sus delirios, veía el rostro de Elena mezclarse con el de Sofía, oía la voz de su hijo Mateo llamándolo en la brisa del desierto. Estaba atrapado entre dos mundos, el de la pérdida irreparable y el de la responsabilidad presente. Proteger a Sofía se convirtió en una forma de reescribir su pasado, de dar un nuevo significado a su dolor. No podía traer de vuelta a los muertos, pero podía honrar su memoria salvando esta vida que el destino o el azar había puesto en sus manos. La misión no era solo un refugio físico, era su última oportunidad de redención espiritual. Mientras tanto, la noticia de la muerte de su rastreador llegó al coronel Morales. La furia del hacendado fue volcánica. El forastero no era solo una molestia, era un desafío directo a su autoridad, una chispa de rebelión que debía ser apagada antes de que se convirtiera en un incendio. Reunió a sus mejores hombres, una pequeña milicia de pistoleros despiadados, y ofreció una generosa recompensa por la cabeza de Javier y por la captura de Sofía. La cacería ya no era una simple persecución, se convirtió en una guerra personal. El desierto de Chihuahua se convirtió en el tablero de ajedrez para el enfrentamiento final entre un tirano que creía ser dueño de todo y un hombre que no tenía nada que perder, excepto a la niña que se había convertido en su mundo. En Santa Rosa el padre Mateo escuchaba los rumores con el corazón apesadumbrado. La historia de la huida de Javier y Sofía se extendió como la pólvora, convirtiéndose en una leyenda susurrada en los rincones oscuros. Algunos llamaban a Javier loco, otros héroe. El padre veía la mano de la providencia en todo aquello, una prueba de fe para su comunidad paralizada por el miedo. Comenzó a hablar en sus sermones, no abiertamente contra el coronel, sino sobre el coraje, el sacrificio y el deber de proteger a los inocentes. Sus palabras eran semillas arrojadas en suelo pedregoso, pero rezaba para que algunas encontraran una grieta para germinar. La lucha de Javier y Sofía ya no era solo de ellos. Finalmente, después de días que parecieron una eternidad, avistaron las ruinas de la misión de San Jacinto en la cima de una meseta, recortadas contra el cielo rojo del crepúsculo. Los muros de adobe desmoronándose, la torre del campanario silenciosa, parecían un esqueleto de un tiempo en Vicentos. Que la fe, y no la codicia, gobernaba aquellas tierras. Llegar hasta allí fue la última y más difícil etapa. Javier, casi desmayándose de fiebre y pérdida de sangre, prácticamente fue llevado por el caballo. Con Sofía guiando las riendas, su rostro pequeño y serio enfocado en el objetivo. Alcanzaron la puerta en ruinas en el momento en que una tormenta de arena comenzaba a formarse en el horizonte, el cielo oscureciéndose con una promesa de furia. Se refugiaron dentro de la nave principal de la iglesia en ruinas, el viento aullando afuera como un coro de almas perdidas. El techo derrumbado permitía la entrada de una luz crepuscular, iluminando frescos descoloridos de santos y ángeles en las paredes. El lugar era un santuario y una tumba. Javier se desplomó en el suelo de piedra, su fuerza finalmente desvaneciéndose. Miró a Sofía, que estaba a su lado, y logró sonreír, una mueca de dolor y alivio. «Lo logramos», susurró. Habían encontrado su refugio, pero ambos sabían que la seguridad era una ilusión. La tormenta de arena que se aproximaba los escondería por un tiempo, pero también traería consigo el enfrentamiento final. Los hombres del coronel estaban llegando. La batalla por el alma de Javier y por la vida de Sofía se libraría en ese lugar sagrado y olvidado. La tormenta de arena engulló la misión, transformando el mundo exterior en un torbellino ciego y aullante de polvo y viento.
Dentro de la nave en ruinas, el aire era denso y un polvo fino como talco se infiltraba por cada grieta, cubriendo a los santos descoloridos y a los dos fugitivos con un sudario ocre. El sonido era ensordecedor, un lamento fantasmal que parecía arrancar los secretos de las piedras antiguas. Para Javier, febril y herido, el caos exterior era un reflejo de su alma atormentada. Se apoyó en un pilar de piedra, el sudor y el polvo formando lodo en su rostro. Este lugar, un santuario de un dios en el que ya no creía, sería el escenario de su última batalla. La ironía era tan amarga como el sabor de la arena en su boca. No rezaba por un milagro, solo por la fuerza para terminar lo que empezó. Sofía estaba a su lado, sus ojos grandes y serios, adaptados a la penumbra. No lloraba ni temblaba. El terror que la había acompañado durante tanto tiempo se había solidificado en una extraña calma. Actuaba con una eficiencia silenciosa, rasgando más tiras de su vestido para reforzar el vendaje en el hombro de Javier, llenando los cargadores de su pistola con una destreza que ninguna niña debería poseer. Era su escudera, su centinela. Sus oídos, más agudos que los de él, intentaban discernir cualquier sonido anómalo en medio de la furia de la tormenta. Había un entendimiento tácito entre ellos. La huida había terminado. Allí, en esas ruinas sagradas, harían su última resistencia. La inocencia de ella y la culpa de él, lado a lado, esperando la llegada de la oscuridad. Javier usó los últimos vestigios de su fuerza para prepararse. Ya no podía correr. Tenía que transformar la iglesia en su fortaleza. Él y Sofía arrastraron un pesado banco de madera para bloquear la entrada principal, una barrera frágil, pero que les compraría tiempo. La posicionó en un nicho elevado en el coro, escondida detrás de un parapeto roto. «No salgas de aquí, pase lo que pase. ¿Entendido?», ordenó la voz un susurro ronco. Ella solo asintió, los ojos fijos en los de él, una promesa silenciosa pasando entre ellos. La dejó allí, su pequeña ángel de la guarda, y tomó su posición cerca del altar, derrumbado un pecador preparándose para librar una guerra en el corazón de la casa de Dios. No tardaron en llegar. Usando la tormenta como un manto de invisibilidad, los hombres del coronel Morales rodearon la misión. Su llegada fue anunciada no por un grito de guerra, sino por el estallido súbito de un vidrio rompiéndose en una de las ventanas altas y arqueadas. Una bala rebotó en la pared de piedra, el sonido agudo perdiéndose en el aullido del viento. La batalla había comenzado. Siluetas fantasmales comenzaron a aparecer en las aberturas, moviéndose a través del velo de polvo. Eran como demonios invocados por la tormenta, viniendo a reclamar el alma de ese lugar. Javier levantó su pistola, la mano firme a pesar de la fiebre que lo consumía. La caza había terminado. Ahora él era el depredador acorralado. El primer hombre que entró por la puerta derribada fue recibido por una bala precisa. Cayó sin un sonido, su cuerpo rápidamente siendo cubierto por el polvo que entraba. El interior de la iglesia se transformó en un infierno de destellos y ecos. Javier se movía como un fantasma entre los pilares y los escombros, usando las sombras y el polvo a su favor. Ya no era solo un hombre, sino una extensión de su voluntad de proteger a Sofía. Cada disparo era calculado, cada movimiento era para sobrevivir un segundo más, para eliminar una amenaza más. La violencia que tanto despreciaba se convirtió en su única herramienta. Su oración profana luchaba con la furia desesperada de un hombre que ya había perdido todo una vez y se negaba a permitir que la historia se repitiera. Los hombres de Morales eran crueles, pero eran mercenarios, luchando por dinero. Javier luchaba por algo infinitamente más valioso, la redención. Esa diferencia le dio una ventaja que ninguna superioridad numérica podría superar.
Anticipaba sus movimientos, usaba su arrogancia en su contra, transformando las ruinas sagradas en una trampa mortal. Un hombre fue derribado por un trozo de viga que Javier desplazó. Otro cayó en un agujero en el suelo que llevaba a las criptas. El pistolero dentro de él, la máquina de matar que había intentado enterrar durante tanto tiempo, estaba totalmente al control, operando con una eficiencia fría y aterradora. Se movía a través del polvo y la violencia, un ángel de la muerte protegiendo la única chispa de vida que importaba. En medio del caos, uno de los secuaces logró flanquear a Javier y lo acorraló detrás de una pila de escombros. La munición de Javier se había agotado. El hombre sonrió, un brillo cruel en sus ojos, mientras avanzaba para el golpe final. Pero entonces una piedra voló desde la oscuridad del coro, golpeando al hombre en la sien con una fuerza sorprendente. Se tambaleó, aturdido, dándole a Javier el segundo que necesitaba. Se abalanzó sobre el hombre y la lucha se volvió primitiva, un combate de puños, dientes y desesperación. Javier, debilitado, estaba perdiendo. El hombre estaba a punto de aplastar su cráneo con una roca cuando el sonido de un disparo resonó, ensordecedor en el espacio confinado. El secuaz se congeló, un agujero rojo floreciendo en su pecho. Sofía, de pie en el parapeto, sostenía una pequeña pistola que Javier le había dado para emergencias, el humo subiendo del arma en sus manos temblorosas. Javier miró hacia arriba, a la pequeña figura de ella recortada contra la luz fantasmagórica. Ella lo había salvado. La niña que juró proteger se había convertido en su salvadora. El impacto de ese momento fue más profundo que cualquier herida. Vio en sus ojos no el horror de haber quitado una vida, sino la resolución feroz de quien protege a su familia. En ese instante dejaron de ser protector y protegida. Se convirtieron en compañeros, iguales en la lucha por la supervivencia. Él asintió hacia ella, un agradecimiento que las palabras no podían expresar. La batalla lo estaba empujando al abismo, pero el acto de ella, nacido de la lealtad y la necesidad, lo ancló, recordándole por qué estaba luchando. La lucha continuaba, y Javier se encontró con uno de los últimos hombres en su mira. El hombre, herido y desarmado, imploraba por su vida, llorando y prometiendo desaparecer para siempre. «Por favor, Señor, piedad, tengo familia», gemía. La vacilación de Javier duró solo un latido del corazón. El fantasma de su pasado, la voz de su esposa, susurró en su mente sobre la misericordia. Pero entonces miró hacia el coro, hacia Sofía, y la realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La misericordia era un lujo que no podían permitirse. Dejar vivir a ese hombre era plantar la semilla de una futura venganza. Era una amenaza que un día podría encontrar a Sofía. Para garantizarle un futuro de paz, él debía ser un monstruo en el presente. Cerró los ojos y apretó el gatillo. El sonido del disparo fue el sonido de su alma rompiéndose un poco más. El sacrificio moral de Javier es el punto culminante de su viaje. Utiliza la oscuridad de su pasado para forjar un futuro brillante para otra persona. La tensión está en su apogeo y el destino aún es incierto. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete ahora para descubrir cómo se resuelve esta historia de sacrificio y redención, y para asegurarte de no perderte ninguna de nuestras futuras narrativas emocionantes. La batalla por la misión puede estar terminando, pero la lucha por el alma de Javier alcanza su clímax ahora. Únete a nosotros para presenciar el desenlace. Con los secuaces silenciados, un silencio antinatural cayó sobre la iglesia, roto solo por el continuo aullido de la tormenta. Pero la batalla no había terminado. Una figura alta e imponente apareció en la entrada principal destruida, la silueta oscura contra el velo arremolinado de arena. Era el coronel Morales, su rostro una máscara de furia fría.
No había enviado a sus hombres a hacer el trabajo, los había usado para despejar el camino. Había venido a terminarlo personalmente, a borrar el insulto a su honor y a silenciar a la última testigo de su crimen. Aplaudió lentamente, el sonido resonando en el espacio cavernoso. Impresionante, pistolero. Debo admitirlo, pero la función ha terminado. El enfrentamiento final no fue un duelo rápido al mediodía, sino una lucha prolongada y brutal entre las ruinas. Morales era un luchador experimentado, moviéndose con la confianza arrogante del poder. Javier, por otro lado, estaba al límite de sus fuerzas, el cuerpo debilitado por la fiebre y la pérdida de sangre. Fue una batalla de resistencia contra fuerza bruta. Intercambiaron disparos, los destellos iluminando sus rostros llenos de odio y determinación. ¿Todo esto por una huérfana insignificante?, se burló Morales, mientras se esquivaba detrás de un pilar. Es solo un fantasma de una familia que se atrevió a desafiarme. Su tierra ahora es mía, su agua ahora es mía, y su vida también lo será. Las palabras del coronel alimentaron la furia de Javier. Esta lucha no era solo por Sofía, era por su familia, por los Valdivia, por todos los inocentes aplastados bajo la bota de tiranos como Morales. Era una lucha por el alma misma de esa tierra. Tú no posees nada, jadeó Javier, recargando su arma con las últimas balas que Sofía le arrojó. Solo tomas. Y los hombres como tú siempre terminan en el polvo. La tormenta de arena alcanzó su clímax, el viento invadiendo la iglesia y creando un vórtice de polvo y escombros alrededor de los dos combatientes. Estaban luchando en el corazón del caos. Dos hombres, representando las fuerzas opuestas de la codicia y el sacrificio. Morales, frustrado con la resistencia de Javier, se lanzó al ataque, intentando someterlo físicamente. La lucha con armas de fuego se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, una danza salvaje de cuchillos y puños en la penumbra. Javier, más pequeño y débil, estaba siendo dominado. Morales lo inmovilizó contra la pared del altar, el cuchillo en su cuello, una sonrisa victoriosa en su rostro. «Te mataré lentamente», gruñó. «Y luego iré por la niña. Ella observará mientras quemo este lugar contigo dentro». En ese momento, mirando a los ojos del mal puro, Javier encontró su última reserva de fuerza, no en sus músculos, sino su astucia. Con un movimiento rápido y desesperado, golpeó con la cabeza la barbilla de Morales, aturdiéndolo por un segundo. Fue suficiente. Javier agarró el pesado candelabro de hierro que estaba en el altar roto y lo golpeó con toda la fuerza que le quedaba contra el costado de la cabeza del coronel. El sonido fue un chasquido sordo y enfermizo. Morales se tambaleó hacia atrás, los ojos desorbitados de sorpresa y dolor, antes de desplomarse en el suelo de piedra, inmóvil. La victoria no fue limpia, no fue honorable, fue fea, desesperada y brutal. Fue la victoria de un superviviente, no de un héroe. El costo se pagó con sangre, tanto la suya como la de sus enemigos. Javier se quedó de pie, jadeando, apoyado en el altar manchado de sangre, el candelabro cayendo de su mano con un estruendo. El cuerpo del coronel Morales yacía a sus pies, un imperio de crueldad reducido a nada. Afuera, como si respondiera al fin de la violencia, la furia de la tormenta comenzó a amainar. El aullido del viento se convirtió en un gemido suave, y los primeros rayos de un sol pálido y acuoso perforaron la nube de polvo, lanzando haces de luz a través de las ventanas altas. La luz iluminó la escena de la carnicería, el aire aún espeso con el olor a pólvora y muerte. El silencio que siguió fue más pesado y profundo que cualquier sonido. Levantó la vista hacia el coro. Sofía lo observaba, su rostro pequeño y pálido en medio del polvo dorado. Había presenciado todo, la violencia, la brutalidad, el asesinato. Él le había salvado la vida, pero temía haber destruido su alma en el proceso. La había arrastrado al fondo de su infierno personal,
obligándola a ver el monstruo en que necesitaba convertirse para protegerla. La victoria le supo a cenizas en la boca. Se miró las manos, cubiertas de sangre y suciedad, y se sintió irremediablemente manchado. Había ganado la guerra, pero se preguntaba si se había perdido a sí mismo para siempre. El clímax terminaba no con un grito de triunfo, sino con el peso silencioso del sacrificio. La luz del alba que se infiltraba en la misión polvorienta era suave, casi vacilante, como si tuviera miedo de perturbar el pesado silencio que se había instalado tras la batalla. Javier permaneció inmóvil por un largo momento, el cuerpo dolorido protestando contra cada respiración, los ecos de los disparos aún reverberando en su mente. El clímax de violencia lo había dejado vacío, una cáscara hueca llena solo por el agotamiento y una profunda tristeza. Lentamente se dio la vuelta y caminó hacia el coro. Cada paso, una prueba. Subió las escaleras de piedra, el corazón martilleando con un miedo que la lucha no había provocado. El miedo a lo que encontraría en los ojos de Sofía. La había salvado, pero ¿a qué costo para su alma? ¿Habría simplemente cambiado los monstruos que la perseguían por un monstruo que vivía a su lado? La encontró acurrucada en el nicho, la pequeña pistola aún sujeta en sus manos blancas. Lo miraba, el rostro manchado de polvo y lágrimas silenciosas. No había miedo en su mirada, solo un agotamiento que reflejaba el de él. Se arrodilló ante ella y con una delicadeza que contrastaba con la carnicería circundante, tomó el arma de sus manos y la guardó. Luego, tomó un trozo de tela y limpió suavemente el residuo de pólvora de sus dedos. Fue un bautismo silencioso, un intento inútil de lavar el pecado de esa noche. Ella entonces tocó la herida en su hombro, el vendaje improvisado empapado en sangre, y sus ojos transmitieron la preocupación que no podía verbalizar. En ese momento eran solo dos almas heridas, cuidándose la una a la otra en las secuelas de la guerra. Juntos dejaron la misión, saliendo de las sombras de la muerte hacia la promesa de un nuevo día. El desierto, lavado por la tormenta, parecía fresco y limpio, el aire libre de polvo. El cielo era de un azul claro y profundo, y el sol naciente pintaba las dunas con tonos de oro y rosa. La belleza del mundo era casi dolorosa, un contraste brutal con la fealdad que habían dejado atrás. Montaron en el caballo de Javier, el fiel animal que había esperado pacientemente la tormenta, y comenzaron el largo viaje de regreso a Santa Rosa. No había prisa. Los perseguidores estaban muertos, y el camino por delante, por primera vez, estaba libre de amenazas. El viaje fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos, el pequeño cuerpo de Sofía, un calor reconfortante en la espalda de Javier. Su llegada a Santa Rosa fue un evento que entraría en el folclore del pueblo. Un niño, jugando en la plaza, fue el primero en verlos emerger del paisaje desértico. Corrió, gritando, y en pocos minutos la gente comenzó a salir de sus casas, los rostros una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza. Vieron al forastero, herido, pero erguido en la silla. Vieron a la pequeña Sofía, segura detrás de él. Y vieron, siendo tirado de la rienda, el imponente caballo negro del coronel Morales, su silla vacía un testimonio más elocuente que cualquier palabra. Un murmullo recorrió a la multitud, creciendo en volumen. No era un grito de victoria, sino un suspiro colectivo de incredulidad y alivio. La larga noche de tiranía había terminado. El padre Mateo se abrió paso entre la multitud, su rostro arrugado, un lienzo de emociones complejas. Se detuvo ante Javier, mirando al hombre y a la niña con una intensidad que parecía escudriñar sus almas. Vio el agotamiento, el dolor y el sacrificio. «Bienvenidos de nuevo, hijos míos», dijo, la voz embargada. «La casa de Dios está abierta para ustedes. Vengan, descansen». Los condujo al interior de la iglesia, lejos de las miradas de la multitud.
ofreciéndoles la paz y el santuario que la misión abandonada solo había podido prometer con ironía. Mientras las mujeres del pueblo cuidaban de Sofía, el padre limpió y vendó las heridas de Javier, su toque hábil y sus palabras suaves, un bálsamo tanto para el cuerpo como para el espíritu atormentado del pistolero. En los días que siguieron, mientras Javier convalecía en la pequeña sacristía, una transformación silenciosa ocurrió en Santa Rosa. La noticia de la muerte del coronel se extendió, y el miedo que había mantenido cautivo al pueblo durante tanto tiempo comenzó a disiparse como la niebla de la mañana. La gente comenzó a reunirse en la plaza, ya no con la mirada baja, sino conversando, discutiendo, planeando. Las familias cuyas tierras Morales había robado comenzaron a hablar de recuperarlas. El gesto de un solo hombre, un forastero que no les debía nada, había encendido una chispa de coraje que ahora amenazaba con convertirse en una llama de autorrespeto y justicia. La redención de Javier se estaba convirtiendo, inesperadamente, en la redención de toda una comunidad. Una semana después, el pueblo organizó una fiesta en la plaza. No fue una celebración ruidosa, sino una reunión comunitaria, una reafirmación de la vida. Había música suave de guitarra, mesas cargadas con la comida sencilla que la gente podía ofrecer y el sonido de niños riendo. Javier observó la escena desde la puerta de la iglesia, una figura en las sombras, separada de la alegría que había ayudado a crear. Vio a Sofía. Estaba sentada con otras niñas, tejiendo una corona de flores silvestres. Por primera vez la vio sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. La visión lo llenó de un calor que no había sentido en años, una sensación de paz, de misión cumplida. Pero al mismo tiempo, se sintió más alienado que nunca. Él pertenecía al mundo de la violencia, de las sombras, del polvo y la sangre. Ese mundo de luz, de risas y de flores no era para él. Su presencia allí era una disonancia, un recordatorio constante de la oscuridad que tuvo que ser invocada para que esa paz pudiera existir. Sabía que, mientras se quedara, sería un fantasma entre los vivos y su reputación, el olor a pólvora que lo seguía, podría un día atraer nuevos peligros a ese lugar, a ella. El amor paternal que había florecido en su corazón por Sofía exigía un último sacrificio, el más difícil de todos. Debía partir para que ella pudiera florecer verdaderamente en seguridad. La verdadera redención no era quedarse y ser un padre, sino darle la oportunidad de tener una vida normal, lejos de él. Esa noche conversó con el padre Mateo. Le entregó al sacerdote una pesada bolsa de monedas, el oro que había encontrado en las alforjas del coronel. Para el pueblo, dijo Javier, para ayudarles a reconstruir, para asegurar que ella, vaciló, la palabra hija atrapada en su garganta, que Sofía tenga todo lo que necesita. El sacerdote asintió, los ojos llenos de una triste comprensión. Siempre tendrás un lugar aquí, Javier. La gratitud de este pueblo es tuya para siempre. Javier negó con la cabeza. La gratitud es una deuda demasiado pesada para un hombre como yo. Solo cuídela. La decisión estaba tomada. Dejaría atrás lo único que le había dado una razón para vivir, pues esa era la única manera de salvarla de verdad. El adiós a Sofía fue el acto más silencioso y doloroso de su vida. Esperó hasta que la luna estuviera alta y el pueblo dormido. Entró en la pequeña habitación donde ella dormía, la luz plateada de la luna iluminando su rostro sereno. Parecía un ángel, libre de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Sintió un deseo abrumador de abrazarla, de decirle todo lo que sentía, pero sabía que eso solo haría la partida más cruel. En su lugar, colocó junto a su cama un pequeño pájaro que había tallado en un trozo de madera del desierto durante el viaje, un símbolo de su libertad.
Le tocó el cabello suavemente, una bendición silenciosa, y se dio la vuelta, saliendo de la habitación y de su vida para siempre. Montó su caballo y cabalgó fuera de Santa Rosa, tan silenciosamente como había llegado. No miró hacia atrás. El desierto lo acogió, su vieja y solitaria amante. No sabía a dónde iba, pero sabía lo que estaba dejando atrás. Una oportunidad de paz, una comunidad renacida y una niña que le había enseñado que su alma no estaba completamente perdida. El dolor de la partida era inmenso, pero bajo él había una extraña paz. Había roto el ciclo, había protegido la inocencia. Quizás la redención no era un destino a alcanzar, sino un gesto, un sacrificio, un acto de amor que resonaría incluso después de que él se hubiera ido. A la mañana siguiente, Sofía despertó y encontró el pajarito de madera. Lo supo de inmediato. Corrió a la plaza, ahora vacía, y miró hacia el horizonte, hacia el vasto desierto donde el polvo de su partida ya se había asentado. No lloró. Sujetó el pájaro con fuerza, sintiendo la textura de la madera en sus dedos. En sus ojos había tristeza, pero también una fuerza que él le había dado. Estaba a salvo, estaba en casa, era libre. Ese fue el último y más grande regalo de Javier. Las había salvado no solo de los hombres malos, sino también de sí mismo. Un acto final de un amor imperfecto, pero verdadero. La historia del gesto de Santa Rosa nos muestra que una sola acción, por pequeña que sea, puede desencadenar una revolución de esperanza en un mundo desesperado. Nos hace preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de la redención. ¿Es encontrar la paz para uno mismo o asegurar la paz para aquellos que amamos, incluso si eso significa nuestro propio sacrificio? Lo que nace de un simple gesto de compasión puede, de hecho, ser más fuerte que todo el odio de una tierra sin ley. ¿Crees que un hombre manchado de sangre puede encontrar la salvación al proteger una vida inocente? Deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para más historias que exploran la profundidad del corazón humano. La leyenda del pistolero silencioso y la niña huérfana se convertiría en parte de la historia de Santa Rosa, contada alrededor de las hogueras por generaciones. La ciudad floreció, el agua del pozo de los Valdivia compartida por todos. Sofía creció y se convirtió en una mujer fuerte y amable, el corazón de la comunidad renacida, siempre llevando consigo un pequeño pájaro de madera como recuerdo de que incluso en la más profunda oscuridad, un gesto de bondad puede iluminar el camino. Y en algún lugar, en el vasto y solitario desierto mexicano, un hombre cabalgaba hacia el atardecer, un fantasma en busca de un olvido que quizás nunca encontraría, pero llevando en su alma la paz de haber hecho una vez en la vida lo absolutamente correcto.